Si el tema de la desconcentración de medios es precisamente el generar, uno, esa diversidad de pensamiento y ese pluralismo de ideas, digamos, y diversidad de medios que le permita a todo el mundo confrontar, digamos, ¿no?, posiciones. Y entonces, por supuesto que si se generan ficciones comerciales, violenta el principio. Y lo segundo es también, yo lo dije al principio, yo creo que en la comunicación, al igual que en el arte, por ejemplo, es legítimo tener intereses comerciales y vivir de eso, pero no dejar que prevalezca el interés comercial por encima de la vocación y el servicio de informar, al igual que en el arte uno dice, pues sí, un artista vive de su arte, pero no es prioritariamente comerciante, es prioritariamente artista, digamos, para usar la analogía, ¿no? Entonces, me parece a mí que si se generan estas ficciones legales, lo que se está privilegiando es únicamente el tema económico. Y eso daña la comunicación. Entonces, yo sí soy partidario de que para desmonopolizar hay que identificar a los grupos económicos atrás de cada medio. Porque, y de nuevo hablo por la experiencia de mi propio país, donde todavía existen las sociedades anónimas que tienden a desaparecer, digamos, ¿no? Pero es muy fácil generar un sinnúmero de sociedades mercantiles o comerciales con las cuales cada una va puesta a un diferente nombre y además con diferente representante legal, pero en el fondo el grupo económico es el mismo. Entonces yo sí creo que esto es una forma de violentar la ley, digamos, de querer evadir la ley con una maniobra legal. Entonces, sí, yo sí creo que es importante en la comunicación y probablemente habrán otros temas de otro tipo de legislación, pero ciertamente en la comunicación social y de medios audiovisuales yo sí creo que es importante que se identifique los propietarios de un medio. Es decir, sí hay un capital invertido, lo cual es legítimo, me parece bien y debe ser protegido, pero también debe ser identificado. Precisamente la función de informar debe ser lo más pública y transparente posible. En la segunda, digamos, si debe ser retroactiva o no, ese es más un problema legal uruguayo. O sea, a mí me parece que una idea de una legislación para desmonopolizar debe tratar de buscar la forma de lograr esos propósitos. O sea, la desmonopolización real debe ser efectiva y no en la reasignación de frecuencias en el futuro, cuando se cumplan los 15 años o lo que falten a cada quien, sino la posibilidad de empezar de nuevo un registro de usufructos y de concesiones de usufructos, ese tipo de cosas. Me parece, esta es mi opinión personal, pero aquí sí me cuido mucho porque no sé, digamos, qué tan posible es hacer una ley retroactiva en el Uruguay, digamos, en el marco legal, pero a mí me parece que sería ideal que efectivamente una ley fuera un nuevo inicio, digamos. Entonces, que implicara una evaluación y una reasignación de todas las frecuencias para poder dar inicio y poder efectivamente desmonopolizar en este momento. La tercera era lo de… la educación, perdón, importantísima. Ahí sin lugar a dudas. Por ejemplo, yo he dicho, primero que debe haber una educación para, digamos, si la información que recibimos es para ejercicio del derecho de construir pensamiento y opinión, ese elemento de poder discriminar noticias, de saber interpretar noticias, es muy importante. Y también lo aplico yo sé que el Internet no está cubierto en la ley, pero en el Internet, por ejemplo, yo que he hecho varios informes defendiendo la apertura y el valor del Internet, también reconozco los grandes peligros, porque uno haría mal en no reconocer, especialmente con la niñez. Y la forma más importante en que el Estado puede evitar los peligros, frente no solo a la niñez, sino al tema de seguridad nacional, digamos, la incitación al odio, la incitación al terrorismo, al crimen organizado, es con la prevención. La prevención al correcto manejo o interpretación de la comunicación. Yo me recuerdo que ahora con el Internet estuve leyendo una serie de artículos del pasado sobre cuando salió la televisión,
hubo un escándalo inicial porque todo el mundo decía la televisión va a ser una invasión del mundo a nuestras casas y nos va a alterar los valores y va a romper con el esquema familiar. Y eso en general no pasó. Pero claro, cada hogar reaccionó de diferente forma. En algunas casas había una sola televisión, pero con el desarrollo económico, en otras le fueron poniendo televisión por cada cuarto, con lo cual probablemente le hicieron mucho daño a muchas niñas y niños, digamos, ¿no? Pero efectivamente esto es parte de cómo educar para usar, digamos, ¿no? Se educa para usar bien, pero a la inversa también se educa para ser protagonista. Por ejemplo, yo me acabo de descubrir en Buenos Aires, estuve en un programa, ahorita no me recuerdo el nombre, donde en algunas escuelas se están haciendo radio a partir de las y los adolescentes. Entonces ellos son el programa, es decir, se les enseña a hacer radio, lo elaboran y tienen en la escuela la frecuencia, entonces la radio sale, pero hecha por ellos. Y en algunas comunidades se volvieron el noticiero. No hay otro noticiero más que el de las y de los adolescentes o incluso algunos programas de niñez. Esto es educar, porque es educar haciendo, digamos, y educar dando protagonismo, que por cierto es uno de los principios de la Convención de Derechos del Niño, dar participación a la niñez y a la adolescencia. Entonces yo sí soy un ferviente creyente en el tema educativo. Gracias, Frank. Ahora está para la pregunta Navata, el señor y la diputada Paisé inmediatamente posterior. O sea que no vas a preguntar. ¿Tú? ¿Usted, señor? Se presenta, por favor. Se presenta y hace la pregunta. ¿Qué es esto? Bueno, muy bien. No, lo presenté por escrito, pero quiero explicar por qué lo presento por escrito. Yo conozco la labor del relator y consideré antes de venir que era un honor para este país y que su presencia iba a elevar el debate que está en un nivel extremadamente bajo por los niveles a los cuales el sistema económico lo ha llevado. Es decir, el debate que Andebu ha impuesto es un debate indigno de nuestro pasado. Lamento no continuar y no es ese el motivo por el cual lo presenté por escrito. Como no conocía el procedimiento, por respeto al relator, lo formulé de esa manera. Y como no estoy en condiciones de continuar expresando mi pensamiento, dejo librado a su respuesta. Gracias. Diputada Paisé, y después hacemos las respuestas. Yo estaba siguiendo con atención los planteos del relator y el hincapié que hizo en su apoyo a la protección al horario de protección a los niños, niñas y adolescentes, de 6 a 10, dijo él. Y también escuché con atención lo referente a los informativos. Pero como estamos en un mundo en que las comunicaciones se hacen fácilmente, en mi Twitter tengo una comunicación de un periodista, no importa, que dice: Frank LaRue de ONU dice que los informativos deberían estar excluidos del horario de protección al menor, avisando cuando lo que se verá es violento. Yo no escuché la palabra exclusión del horario de protección al menor, pero sí veo esta comunicación que parte del mismo ámbito donde yo escuché lo que escuché. Me puedo haber equivocado yo, pero como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, conocedora del Código de la Niñez y la Adolescencia, y además porque me parece que tengo orejas para escuchar, como tenemos todos los de acá, quisiera confirmar o que me vuelva a replantear el relator su posición con respecto a este tema, que por lo menos sale públicamente de una forma diferente, no quiero decir equivocada, pero quiero decir diferente a la cual yo la interpreté. Gracias. Bueno, Frank. La primera pregunta es sobre los convenios y la convención que declara las frecuencias electromagnéticas patrimonio de la humanidad. Mire, yo pienso, y si se debe mencionar, yo pienso que es importante
que toda legislación interna refleje los compromisos internacionales de todo Estado. Si un Estado ha suscrito y ratificado convenios internacionales, parte de la obligación que siempre se plantea en derechos humanos en Naciones Unidas es hacer congruente la ley interna, digamos, o sea, a partir de tanto leyes que ya existían, a las cuales se deben actualizar, como leyes nuevas que se vayan constituyendo. Entonces la respuesta es sí, la legislación interna debe ser absolutamente congruente con todos los convenios internacionales que en materia de derechos humanos Uruguay haya suscrito y ratificado. Porque de hecho se vuelven, al ser ratificados por el Parlamento, se vuelven ley nacional, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber esa congruencia. Y en la segunda pregunta, lo mismo, yo no mencioné excluidos porque los noticieros no están excluidos. Yo creo que el Estado actúa primero en protección del interés superior de la niñez, digamos, este es un principio básico, por encima de cualquier cosa para un Estado, por encima de todas las obligaciones que tenemos, y el Estado tiene la obligación de proteger todos los derechos humanos, pero si en algún momento llega a haber duda, llega a haber confrontación o llega a haber discordia entre derechos, prevalece el interés superior de la niñez. Eso es un principio válido para el mundo entero. ¿Por qué? Precisamente por la vulnerabilidad de las niñas y niños alrededor del mundo. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. El horario de protección es un horario de protección e incluye todo. Lo que yo estoy planteando es un mecanismo que permita de alguna forma mantener la protección, pero cubrir algunos elementos que sí son de difícil prevención, digamos, no, imprevisibles en el sentido de las noticias. Por ejemplo, si efectivamente en un momento dado llega a haber un enfrentamiento violento en una marcha, una manifestación en cualquier parte del mundo, incluso con las diferencias de horario ahora, que lo que esté pasando en el Cairo va a estar 8 horas adelante, o en este caso de Uruguay va a estar 5 o 6 horas adelante el horario, pues es posible que la posibilidad de trasladar esas notas tengan algunas escenas de violencia, pero yo no interpreto eso como una exclusión de los noticieros. Yo lo que interpreto es que se está tratando de balancear dos intereses, el interés de tener a la población informada con el interés de proteger a la niñez. Y la solución que yo le encuentro es precisamente eso que han hecho muchos noticieros en el mundo, es advertir, miren, por razones de noticias tenemos algunas escenas filmadas que son violentas, y pedimos discreción de los padres para observarlas. Pero recuérdense, ojo, que el criterio fundamental sigue siendo el principio y el criterio ético. Es decir, lo importante es de que la prensa no busca noticias de violencia intencionalmente para vender, sino se reporta violencia, como fueron los aviones en las Torres Gemelas, porque es el hecho del momento, el hecho político real. Pero no es que se esté buscando el morbo o que se esté utilizando como sí lo hacía Rupert Murdoch, digamos, en Inglaterra, que pinchaba teléfonos de víctimas, de familiares, de gente que moría en la guerra, para poder usar esa noticia en su tabloide en Inglaterra. Y por eso fue condenado pues, penalmente. Entonces, a mí me parece que eso sí es distinto, digamos, entonces para no confundir las cosas. Por supuesto que prevalece la protección y lo que se busca es algunas formas de garantizar de que en horario de protección sí se pueda cumplir con informar de los hechos reales, sangrientos del mundo, que tristemente los hay todos los días, pero manteniendo el principio de protección de la niña, ¿no? Bueno, muy bien. Queda una última pregunta, vamos a hacer una última ronda de preguntas. El señor Faraone me decía que tuvo una segunda pregunta del servicio público. ¿Ok? ¿Me escucha? Edison Lanza, de la Coalición por una Comunicación Democrática. ¿Puedo? ¿Pero? Sí, espera un segundo que el señor Faraone La voy a habla una segunda, que lea la segunda pregunta. Un segundo. Como hay límites de libertad de expresión. Está en la ley. Yo creo que la comunicación social siempre es un servicio público, digamos, ¿no?
Yo digo servicio social y no uso la palabra de servicio público para no confundir con estatal, digamos, ¿no? Porque pues la división clásica es decir, hay medios comerciales, comunitarios, étnicos para mí y públicos. Públicos en el sentido de que son estatales, que deben ser independientes y autónomos, pero estatales. Pero sí, la comunicación para mí en todo caso es un servicio social. De cualquier tipo, sea comunicación comercial, sea comunicación comunitaria o sea pública, es un servicio social. Porque está satisfaciendo una necesidad que todos tenemos, o de información o de distracción, una de otra, pero son necesidades reales de la población. Y eso es bueno reconocerlo. Ahora, yo sí creo, y por eso sí insisto, en que en América Latina perdimos el dinamismo de los servicios públicos de comunicación, que eran los servicios estatales, digamos, porque ahí puede haber un dinamismo y una creatividad enorme. Por ejemplo, esta experiencia que yo contaba, que me acabo de enterar en Argentina, de niñas y niños en las escuelas públicas, haciendo su programa de radio. Esto puede ser fantástico para una comunidad, pero también lo es para las niñas y niños, porque participan un sinnúmero de ellos. Nosotros, en mi país, con el Instituto Demos, con el que yo trabajo, tenemos una experiencia similar, pero no hemos llegado, como no tenemos acceso a medios de comunicación, lo que hicimos fue teatro. Estamos haciendo teatro para educación, teatro en derechos humanos, y tenemos un festival anual de teatro. Y es increíble la respuesta de las y los adolescentes y jóvenes, porque no lo limitamos a solo adolescentes, querer poderse expresar con libertad desde un escenario. Entonces la idea nuestra ahora es empezar a filmar estas obras y poderlas trasladar. Pero estamos pasando de hacer teatro a hacer radio, y de hacer radio queremos hacer televisión local, por lo menos televisión de cable, que es allá lo que más prolifera. Entonces, efectivamente, yo sí creo que es importante mantener esa idea de que es un servicio, la comunicación, que satisface desde los primeros años, ¿no? Y aquí hay temas que yo por razón de tiempo no me he metido, que es el tema, por ejemplo, de la elaboración de contenidos. Yo sí creo que las leyes, en mi país hay teatro de muy buena calidad, hay cineastas de muy buena calidad que se han ganado concursos internacionales, y sin embargo en televisión hay muy poca elaboración nacional. Hay 2 o 3 programas en vivo, bastante light, de no mucha elaboración artística y de pensamiento. Yo sí creo que es importantísimo para la preservación esto de las costumbres, valores y tradiciones de un pueblo, el que haya un porcentaje mínimo de contenido nacional, porque si todo el contenido es traído de fuera, pues hasta nosotros hemos notado que hasta el lenguaje va cambiando. En el caso nuestro casi todo era importado de México originalmente por la proximidad con México, ¿no? Entonces uno ve en el lenguaje de la niñez, digamos, ¿no?, las palabras que empiezan a usar, el chavo y las chavas, y todo era términos mexicanos que fueron entrando a través de la televisión. ¿Por qué? Porque no había una elaboración propia, digamos, nacional. Entonces, en ese servicio de carácter público tiene que haber eso también, ese elemento de poder elaborar y construir un contenido nacional. Ahora le toca así a Edison Lanza. No, creo que está implícito esto que voy a preguntar en algo que cómo has caracterizado la ley de Uruguay, pero como estás en posición de ver lo que está pasando en el mundo, hay algunos actores en Uruguay que dijeron que esta era una ley mordaza. Entonces me parece que sería interesante tener una opinión clara tuya al respecto sobre ese punto, y vinculado con esto, si las cuotas de producción nacional para promover la producción nacional pueden verse como una limitación o son aceptables en el marco de las convenciones que analizas. Sí, a mí, como tengo poco tiempo de estar acá, todavía no me lo han dicho, pero me imagino que estoy tratando de ver a los diferentes sectores, y además quiero aquí reafirmar que vengo con la intención de hablar con todo el mundo que quiera hablar conmigo. Yo no me cierro la puerta. Pero sí adelanto y digo con claridad que tanto la protección de la niñez, en la cual yo creo profundamente, porque también trabajo en derechos de la niña y del niño, como la protección de contenidos nacionales, como en la protección de grupos étnicos
y la identidad de pueblos, especialmente pueblos indígenas, pero pueblos de cualquier identidad étnica, sea racial, cultural o lingüística o religiosa, el derecho que tengan de expresarse y de tener medios propios, como lo dice la Convención, la Declaración de Naciones Unidas. Para mí esas que son condiciones más que limitaciones, condiciones de la comunicación para que cumpla el papel de servicio, no deben ser considerados jamás una mordaza. Yo no creo que eso esté amordazando la posibilidad de hacer crítica política, de dar opiniones, de adversar políticas públicas o de sugerir políticas nuevas. Yo sí creo que esto sí es muy importante. Y no encuentro en ningún caso, digamos, acá, porque en otras partes de América Latina sí alguna ley de algún otro país donde incluso tenía cosas muy buenas, pero de repente incluían un instrumento de censura. Es decir, acá no. Es decir, uno puede discutir más o menos regulaciones, pero son regulaciones legítimas que en todas partes del mundo existen. Yo creo, además, y este sí es un consejo que le he dado a los dueños de medios audiovisuales, es que uno no puede estar gritando lobo todo el tiempo. Es malo llevar el debate a una polarización excesiva, porque ni se pretende hacer una mordaza, ni se pretende, especialmente para nuestros pueblos que pasaron por periodos realmente de dictadura militar, donde efectivamente había mordazas y uno se jugaba la vida por dar una opinión. No puede uno equiparar ese tipo de pensamiento. Yo sí creo que es muy importante reivindicar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo no excederse en el momento en que uno sienta que hay limitaciones comerciales, a llamarle limitación a la libertad de expresión o leyes mordazas. Me parece a mí que es polarización. Y algunas normas están, por ejemplo, la ley de Chile desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin que haya llegado a ningún conflicto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación y en particular nuevamente al señor relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Fran de la Rúa, y como él ha dicho, va a estar creo que un día más en Uruguay, va a tener una agenda muy apretada, pero seguramente en la coordinación que todos los actores interesados van a tener la oportunidad de tener un diálogo con él. Muchas gracias por todo, por su participación.